Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, advertencias y la visita de Lutz Smierczyn. En esta noche, su noche, la de todos ustedes, la de cuantos están dispuestos a vivir situaciones límite, prepárense a temblar. A continuación, dentro del cuarto ciclo dedicado a originales de nuestros oyentes, les ofreceremos dos inquietantes relatos. El primero de ellos, Advertencias, del que es autor Miguel Ángel Salgado Pérez de Bilbao. Así que, ya, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y dispónganse a pasarlo de miedo con miedo. No cabe duda de que nuestro programa, Historias, está logrando uno de sus fines, como vamos comprobando con nuestros ciclos dedicados a originales enviados por los oyentes. El dar la oportunidad a todos para que muestren lo que de escritores llevan dentro. El resultado, como también comprueban, es realmente excepcional. Mi nombre es Arthur Collingwood, y desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado vinculada al mar. Los profesionales de la navegación probablemente me conocerán. Mis constantes viajes por todos los océanos atrajeron la atención de la gente de mar entre los años 60 y los 80. Desde entonces he vivido de la venta de mis libros de viajes, relatando peripecias que viví ante tempestades, naufragios, tiburones e incluso piratas. En muchas entrevistas me preguntaban qué me empujaba a arriesgar mi vida en largas travesías en solitario. Yo contestaba más o menos lo mismo que escribo ahora. Mi familia ha dedicado su trabajo a la mar desde hace 200 años, cuando el barón Cuthbert Collingwood fue nombrado almirante de la Marina Real. Había navegado con el capitán Cook en su último viaje por el Pacífico y acompañó al gran Nelson durante su gran victoria de Trafalgar. De todos modos, la principal persona de mi familia a quien deseaba imitar era a mi abuelo. Para mí fue un padre, ya que al mío nunca lo llegué a conocer. Estaba a bordo del acorazado Hood cuando un obús alemán lo hizo estallar en 1941. De los 1.400 tripulantes, únicamente se salvaron 3. Fue mi abuelo Walter, por tanto, quien me transmitió el amor por el océano. Me llevaba a contemplar las escarpadas costas del mar de Irlanda y me contaba sus experiencias en alta mar. Al igual que mi padre, 25 años después, Walter fue reclutado en 1914 para combatir a los alemanes. Su buque fue torpedeado
y él pasó casi 10 días a la deriva sobre una balsa. Pero a mí lo que me interesaba era escuchar cómo había vivido el naufragio del Titanic. Cuando el gran transatlántico se hundió, mi abuelo tenía 21 años y formaba parte de su tripulación. Quedaron grabados en su memoria el ajetreo nervioso de la distribución de chalecos salvavidas, la incredulidad acerca de que el barco se iba a pique, las carreras de la gente mientras la cubierta se inclinaba cada vez más, y al final de todo, los gritos desgarradores de los moribundos y el frío cortante del agua. Atraído por el recuerdo de mi difunto abuelo, al retirarme de la navegación, ingresé en la Titanic Historical Society, fundada en Southampton para rememorar al gran buque y su breve singladura. Hace unos años fui nombrado presidente honorario de la sociedad, más por mi fama como marino que por mi erudición sobre la historia del transatlántico. Pero gracias a este cargo, pude ser testigo de una extraordinaria historia que ha cambiado el resto de mi vida. Todo comenzó hace 2 años, cuando nuestra sociedad recibió una curiosa carta de un periodista español afirmando que poseía datos novedosos acerca del Titanic. No quería transmitirlos por correo dada su importancia y confidencialidad, y poseía información directa de un testigo que deseaba contrastar con nuestros conocimientos. Nos ofrecía organizar una entrevista con el misterioso testigo en España, y nosotros, intrigadísimos por aquella información reservada, accedimos encantados. Se acordó que el enviado a España debía ser yo, como representante máximo del club, y especialmente por dominar el español, lengua fundamental para los que hemos visitado América. Así que tomé un ferry hasta el puerto Cantábrico donde me esperaba el periodista, al que llamaré, para mantener su anonimato, simplemente Jorge. Mientras viajábamos en coche en dirección al pequeño puerto costero donde vivía el testigo, noté la actitud nerviosa de mi acompañante. Después de unos cuantos rodeos, Jorge me dijo: espero que no se ofenda por lo increíble de la historia que va a oír. Puede que no sean más que los delirios de un loco, pero su relato es tan vívido que me dio mucho que pensar. Necesitaba la opinión de un experto como usted. No se preocupe. A lo largo de mis viajes he oído y visto de todo. También la sociedad está orgullosa de llamar la atención de periodistas extranjeros. Usted también se extrañaría de hablar con gente en Inglaterra que dedica todo su tiempo libre a perseguir la historia del Titanic como si se tratase de un barco fantasma. Al oír estas palabras, él sonrió nerviosamente y mantuvo sus ojos fijos en la carretera empapada de lluvia. Cuando llegamos ya había anochecido y nos dirigimos inmediatamente a la casa de nuestro testigo. Era un edificio antiguo de 3 pisos dominando el Cantábrico. Nos abrió la puerta una anciana señora de aspecto triste que preguntó casi de inmediato a Jorge: será la última, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Solo esta entrevista y sin fotos, y nadie volverá a molestar a su hijo. Es que estoy muy preocupada. Primero perdí a su padre, luego a su hermano,
Y ahora solo me queda él. Lo único que pido es que no le hagan revivir más lo que ha pasado. La mujer hablaba con un acento regional tan cerrado que se me hacía difícil entenderla. Dijo más cosas casi para sí misma, mientras Jorge asentía con aire comprensivo. En esto apareció un hombre joven y barbudo. Su constitución fuerte contrastaba con la timidez de su cara y su actitud. Nos miraba al rostro y se distraía fácilmente, contemplando las paredes de su casa como si las viera por primera vez. Sin embargo, me sorprendió al decirme: Encantado de conocerle, Mr. Collingwood. De niño siempre me fascinaban sus aventuras. Yo también vengo de una familia marinera, aunque mucho más modesta que la suya. Eso rompió el hielo. Nos sentamos en el pequeño salón y le pregunté si era él el famoso testigo y cómo se llamaba. Recuperando su nerviosismo, me dijo: No quiero decir mi nombre. Bastante ha sufrido ya mi madre. Y después de lo que he pasado, casi pierdo la razón. Ahora solo quiero olvidarlo todo. Asumir que fue una especie de pesadilla que no volverá a repetirse. Lo contaré solo una vez más, porque se lo debo a Jorge. Es el único que me creía cuando los demás me daban por loco. Después, seré una tumba para todos los periodistas que vengan y fingiré que tengo amnesia. Asentí condescendiente y prometí que no revelaría a nadie su exacto paradero. Se tranquilizó un poco y en cuanto su madre se retiró, después de traernos bebidas, comenzó a hablar. Hace 3 semanas salí de pesca en el barco de mi hermano mayor junto a otros 8 marineros y en dirección a Terranova. Los primeros días todo fue bien. El mar estaba en calma y llenábamos las bodegas de pescado. Pero nuestra última noche en el caladero, a unas 100 millas al sur de Terranova, se levantó una fuerte niebla. Encendimos todas las luces del barco para ser bien visibles en la oscuridad. Hacia las 2 de la madrugada, todos se fueron a dormir, excepto yo, que me quedé de guardia. Aproximadamente 1 hora después, salí a cubierta. Había estado intentando contactar por radio para charlar, pero, extrañamente, nadie había contestado a mis llamadas. Fuera de la cabina no había nada que ver. La niebla incluso parecía más densa. Pasé un rato para estirar las piernas y entonces ocurrió algo increíble. La temperatura bajó de repente unos 10 grados. En cuestión de segundos, me sentí como en una nevera y tirité. Sin embargo, no había ningún viento ártico. La niebla seguía apelmazada en torno al barco, sin que la más mínima brisa la desplazara. Me volví apresuradamente hacia la cálida cabina de radio y cuando estaba a punto de llegar, escuché un chapoteo. Mi primer pensamiento fue que un gran pez, había subido a la superficie, pero luego noté la leve sacudida que dio el barco y que el ruido no cesaba. Miré nervioso y asustado a través de la niebla y distinguí unas luces blancas, a gran altura, que empezaban a atravesarla. Presa del pánico, caí en la cuenta de que se acercaba un barco muy grande, un petrolero quizá. Podía partirnos en 2 sin darse cuenta. Grité para despertar a mis compañeros, pero no sé si llegaron a oírme. Estaba desenganchando nuestro único bote cuando una cegadora luz pareció desintegrar la niebla y el misterioso barco nos partió por la mitad. El fragor pareció llenar el mundo y recé para que el choque no alcanzara nuestro depósito de combustible. En ese momento, las cuerdas que sujetaban el bote se rompieron y caí con él al agua. Creí que iba a morir de frío. Al agua le faltaba poco para helarse.
Sabía que el Atlántico Norte no es tan frío en esa época del año y pensé que se debería al súbito bajón de temperatura. Las olas que provocaba el otro barco estuvieron a punto de hacerme perder el bote, pero cerré boca y ojos. Cogí una de las cuerdas, sabiendo que me iba la vida en ello, y me dejé llevar por la corriente, mientras a mi espalda el pesquero se hundía, llevándose al fondo a mi hermano y a los demás. Cuando por fin el bote se paró, logré subir a él. Inmediatamente empecé a masajearme el cuerpo para entrar en calor. Me quedé muy extrañado al no ver ni rastro del barco que nos había hundido. Tampoco había niebla, ni luces. Pero naturalmente, lo que más me preocupaba era mi hermano. Le llamé a gritos y también a mis compañeros, pero nadie respondió. Desesperado, me dejé caer en el fondo del bote. Soportaba malamente el repentino frío y me preguntaba si podría sobrevivir sin comida ni agua hasta que me encontraran. Hacía días que no habíamos dado nuestra posición por radio y seguramente nadie en el petrolero se habría enterado del choque. Estaba sumido en tan negros pensamientos cuando escuché gritar a alguien. Un hombre pedía socorro. Sin pararme a pensar quién podía ser el misterioso náufrago, me incorporé rápidamente y escudriñé la oscuridad hasta ver a un hombre con un chaleco salvavidas blanco que nadaba hacia mi bote. Le ayudé a subir y a entrar en calor. Al principio hablaba muy rápido e incoherentemente, y me costaba mucho seguirle. Así que aproveché para observarle con detenimiento. Tendría unos 40 años y un aspecto corriente, pero me llamaron la atención sus ropas negras. Aquel hombre vestía un traje de calle en alta mar. Cuando por fin se calmó un poco, le pregunté: ¿también su barco ha sido hundido por el petrolero? Pero usted... Me miró con extrañeza, como si estuviera loco, y habló de su mujer y de sus hijas, que no tenía idea de dónde se encontraban. Le tranquilicé lo mejor que pude, alejando un poco mis propios miedos. Entonces notamos un movimiento de las aguas, como si un animal gigantesco nadara justo debajo de nuestro bote. El hombre gritó, y yo estaba demasiado aterrado para hacerlo. Solo faltaba que una de las pocas ballenas que quedan en el mundo nos volcara. Pero en ese momento, algo enorme emergió a unos 100 metros de nosotros, y yo también chillé. Se encendieron unas luces, y caímos en la cuenta de que lo que nos había asustado tanto era un submarino. Al terror sucedió una sensación de bendito alivio, y nos pusimos a gritar socorro y a agitar frenéticamente los brazos. Se abrió la escotilla y aparecieron unas figuras oscuras que botaron una lancha motora y se acercaron hasta nosotros. Subimos con ellos al interior del submarino, donde nos acomodaron en una salita lujosamente amueblada, sin decir palabra. Al principio, estábamos demasiado sorprendidos y cansados para hablar, pero el silencio constante de nuestros anfitriones nos intrigaba. Iba ya a abrir la boca cuando mi compañero se me adelantó. Lo que dijo fue tan insensato que aún no se me ha olvidado. Señor, hay muchos más náufragos por los alrededores. El Titanic acaba de hundirse y no había sitio para todos en los botes. Dense prisa en salvarlos o morirán congelados en esa agua helada. Inmediatamente le interrumpí. No le hagan caso. El accidente le ha trastornado. Vengo de un pesquero español hundido por un petrolero. Pero sí hay que buscar supervivientes.
mis compañeros y la familia de este hombre han desaparecido. El que parecía estar al mando, un hombre alto y barbudo, vestido con un uniforme y una gorra negros, me contestó. Tranquilícense los dos. Ahora ya no se puede hacer nada. Y respecto a usted... Sí. Respecto a usted, si le hemos rescatado, se lo aseguro, es para advertirle. Naturalmente, pensé que el inglés no entendería aquellas palabras dichas en castellano, pero asintió imperceptiblemente, como si comprendiera. ¿Advertirme? Sí. Advertirle de los males que ocasiona la estupidez y la barbarie humana. Hemos tenido que sacrificar unas cuantas vidas para salvar millones. O al menos esperamos que, gracias a usted, se salven. Yo estaba anonadado. Llegué a pensar que había quedado conmocionado por algún golpe y estaba soñando. Pero todo parecía tan vívido, tan real. A continuación, el hombre del submarino hizo que nos trajeran unas copas de licor y las bebimos de un trago para darnos algo de calor después del frío que habíamos pasado en el agua. No pude identificar la bebida. Solo supe que era alcohólica y tenía un sabor dulzón muy especial. Seguidamente, aquel misterioso hombre nos relató una extraña historia que me costó entender por su sinrazón. Además, me encontraba muy cansado y preocupado por la suerte corrida por mi hermano. Así que solo podré hacerle una especie de resumen. No ha sido mi intención capturarle a usted, pero la presencia de su barco en el lugar donde el Titanic se hundió provocó una puerta temporal que los colocó en la ruta del transatlántico cuando aparecimos nosotros. Mi misión es prevenir el horror de la guerra y para ello tengo que sacudir las conciencias de la humanidad con sucesos que parecen accidentes, pero que en realidad han sido preparados por nosotros. Creemos que enfrentando a la gente con el desastre de la mortandad violenta y masiva, a nadie se le ocurriría desatar un conflicto de grandes proporciones. Por eso, sabiendo que 2 años después la guerra mundial sería inevitable, algo que nunca se había visto antes, se ocuparon de situar un iceberg en la ruta del Titanic. Cómo lo hicieron es algo que no explicaron, esperando que tal sacrificio hiciera recapacitar a los gobiernos de ambos lados del Atlántico. Pero como muchos no captarían el mensaje, ni siquiera su espíritu, hemos decidido salvarle y contarle la verdad, con la esperanza de que se encargue de transmitir la advertencia directamente al mundo. ¿Y por qué yo? No hay respuesta. Después de escuchar aquello, se quedó aparentemente en estado de shock. Obviamente, le costaba entender, después de la traumática experiencia que había pasado, por qué había sido escogido para esa misión. Por mi parte, intenté preguntar qué iba a pasar con nosotros ahora y si podrían hacer algo por mis compañeros del barco. Pero empecé a notar que la cabeza me pesaba, como si todo el cansancio y la tensión acumulados se hubieran abierto paso repentinamente hacia mi cerebro. Me recosté en un sofá y empecé a quedarme dormido. Las voces de aquellas personas se fueron apagando y cerré los ojos. Recordé la extraña bebida que había tomado y me pregunté otra vez qué habría en ella. Cuando desperté, estaba otra vez en el bote y el sol me quemaba la espalda. No había rastro del inglés ni del submarino. Me empecé a preguntar si lo habría soñado todo, pero el reciente recuerdo no me dudas. Nunca he tenido sueños tan elaborados y recordaba casi textualmente las frases que aquella gente había pronunciado. De todos modos, mi preocupación siguiente fue sobrevivir. Soporté como pude el calor y la sed, bebiendo la humedad que se condensaba en mis ropas. Por la noche,
Mi sueño se vio turbado por pesadillas acerca de un buque inmenso y desierto que se hundía en las aguas de un lago helado y de un submarino que descendía hacia las profundidades del infierno. Por fin, la mañana del segundo día vi un barco. El resto ya lo conocen. Me rescataron y me trasladaron al hospital de Halifax. Supongo que ninguno de los médicos canadienses comprendió mis delirios acerca de barcos, naufragios y submarinos. Cuando me recuperé, me informaron de que mi barco, con todos los demás tripulantes, no había vuelto a aparecer. Ya no he vuelto a ser el mismo. No puedo acercarme al mar y creo ver a mi hermano desaparecido en todas partes, además de revivir constantemente el naufragio y la experiencia del submarino. Tuve que dejar mi trabajo y desde entonces mi madre y yo malvivimos de las pensiones oficiales. Dentro de poco empezaré a aprender mecánica para empezar una nueva vida con un nuevo trabajo. Pero me temo que lo que viví en alta mar jamás se me olvidará. Lo comprendo. En su lugar yo tampoco podría olvidar. Y dígame, ¿después hizo algo por saber lo que ocurrió? Mientras volvía en el ferry a Inglaterra y contemplaba el Atlántico, le daba vueltas a una idea. La masacre de las guerras mundiales habría podido evitarse. 65 millones de vidas, incluida la de mi padre, habrían podido salvarse. En otras palabras, ¿había algo de cierto en la fantástica historia? Cuando desembarqué en Portsmouth, ya había decidido investigar a fondo. A lo largo de los años he aprendido a distinguir a los locos y a los mentirosos, con solo mirarles a los ojos y a las manos. Y aquel joven español no me lo parecía. Y se puso a investigar, como usted dice, a fondo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hice fue recurrir a los archivos de nuestra sociedad, donde encontré 8 casos de locura entre los supervivientes del Titanic. Descartando a las mujeres, los tripulantes y los ancianos, únicamente quedaban 2 candidatos posibles, ambos internados en el mismo sanatorio mental de Londres. Consultando allí sus historiales, constaté que ambos habían muerto hace décadas, pero el diagnóstico de uno de ellos me llamó poderosamente la atención. Sufría una predicción apocalíptica que le habría sido revelada por los misteriosos tripulantes de un submarino. El médico que lo atendió achacaba su enfermedad a un complejo de culpabilidad por no haber logrado salvar a su mujer e hijas en el naufragio del célebre Titanic. Todo coincidía, pero aún me faltaba encontrar algún episodio similar que advirtiera de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, me entrevisté con varios expertos en el tema de la locura apocalíptica, también llamada vivencia del fin del mundo. Ninguno me aportaba datos parecidos a los que yo buscaba, pero todos me remitían a un autor norteamericano como el que mejor dominaba el tema. Así que me trasladé a Nueva York para entrevistar al profesor K., un hombre muy serio y científico, con aspecto de no creerse ni una palabra de las fantasías que investigaba. Le pregunté directamente si conocía algún caso de predicción individual acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tras meditar unos instantes, me contestó: En Estados Unidos hay pocos casos y todos son de migrantes europeos, normalmente judíos que escapaban de la persecución nazi. Sin embargo, todos se mostraban muy racionales, excepto uno llamado Herschel Goldberg, que acabó encerrado en un manicomio porque afirmaba recibir los datos por inspiración divina. Por supuesto, el terrible trauma que sufrió probablemente lo había trastornado para siempre. ¿Qué trauma? Goldberg escapó de Alemania en 1937 con una identidad falsa a bordo del dirigible Hindenburg, después de que sus padres hubieran sido llevados a un campo de concentración. Cuando el dirigible aterrizaba en el aeródromo de Lake Harz, aquí mismo en Nueva York, se estrelló y se quemó. Él fue de los pocos supervivientes.
Tenía el rostro completamente abrasado y lo salvaron casi de milagro. Cuando salió del coma, dijo que unos ángeles lo habían sacado del dirigible en llamas y le habían dicho que le permitirían volver a la vida si advertía el mundo del inminente conflicto mundial. Mientras volvía a Gran Bretaña en el avión, reflexioné sobre lo que había averiguado. No me cabe duda de que alguien, o algo, que ignoro quién es y de dónde procede, vigila la seguridad del mundo. Pero no le importa sacrificar cientos de vidas para hacernos despertar de nuestra alienación y ver la fragilidad de la vida, amenazada por el sinsentido de la guerra, el primer jinete del apocalipsis. Estoy convencido de que así son las cosas, pero jamás me he atrevido a hacerlo público por temor a que me tomen por loco. He decidido poner esta historia por escrito y guardarla en mi caja fuerte junto a mi testamento para que solo se haga pública el día de mi muerte. Pero mientras ese día llega, no puedo dejar de asustarme cuando tengo noticia de un naufragio, accidente aéreo, terremoto. ¿Serán casualidades, fuerzas descontroladas de la naturaleza o advertencias? Extraño relato, el titulado Advertencias, de Miguel Ángel Salgado, de Bilbao. Advertencias. ¿Quién sabe? El siguiente relato, titulado La visita de Dutch Smiertzin, también es extraño y aterrador. Su autor, David Maraña Fernández, de León. En algún lugar de A Coruña, en lo más profundo de un oscuro bosque, se hallaba la vieja casa del señor Prado. El señor Prado era un hombre alto, de unos 54 años, y con el pelo antaño de un negro intenso, plateado por las canas. La vida no había tratado bien al señor Prado. Siempre fue, durante su infancia, el blanco de las despiadadas bromas de sus compañeros de clase. En su juventud, todos aquellos a quienes creía amigos no habían titubeado en apuñalarle por la espalda si con ello podían obtener algún beneficio. Su única novia la acabó perdiendo porque Prado nunca estaba conforme con sus ideas y proposiciones. No, realmente, la vida no había tratado bien al señor Prado, quien, cansado de sus desdichas y harto de la sociedad, acabó optando por marcharse a vivir a una cabaña en lo más profundo del bosque. Fue por la tarde de un triste día de otoño, cuando el señor Prado recogió sus cosas y partió hacia el bosque, montado en su vieja bicicleta. Una vez allí, él mismo se construyó la cabaña con la madera de unos cuantos pinos, muy abundantes en aquella zona. Cuando hubo terminado su obra, después de un ardoroso trabajo, se dispuso a iniciar una nueva vida en la naturaleza, lejos de aquellas gentes que tan había odiado. Durante 10 años, la vida aislada del señor Prado transcurrió gratamente, sin sobresaltos, y viviendo tan solo de la caza y los frutos silvestres, no muy variados, es cierto, pero suficientes para sus paupérrimas exigencias.
Una noche, mientras recogía unas pocas moras para la cena, el señor Prado oyó un leve ruido tras de sí. Será una liebre. No, o una comadreja. No hay que darle importancia. Volvió a su tarea, pero se inquietó cuando percibió que el ruido se le aproximaba. ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¡Responda! Tranquilícese, buen hombre. Soy extranjero. Visitaba estos lugares, ya sabe, un grupo de turistas, pero me he perdido. Me llamo Turch Smirchin y soy ruso. Poco a poco, el desconocido fue saliendo a la luz. Ahora sí, que no cabía la menor duda de que Smirchin decía la verdad. Sus rasgos físicos eran genuinamente eslavos. El señor Prado estaba tan asombrado que, por un instante, no supo qué decir, ni cómo reaccionar ante la aparición de aquel extraño personaje. Finalmente, le pareció que la mejor resolución sería la siguiente. Procedería a un interrogatorio más concienzudo del enigmático señor Smith o Smithy, no importaba cómo se llamara, y negarse rotundamente a ofrecerle cobijo si no le inspiraba confianza. Así pues, el señor Prado bombardeó a Dutch Smirchin con una continua munición de preguntas. El forastero respondía a todas ellas con una asombrosa habilidad, dando respuestas sumamente rápidas, por no decir inmediatas, incluso a las más rebuscadas cuestiones que su interlocutor le llegó a plantear. Y no solo eso, sino que esas rápidas respuestas poseían la oportunidad y el ingenio de aquellas que han sido cuidadosamente meditadas antes de pronunciarse. Convencido al fin el señor Prado de que nada debía temer de aquel forastero, le ofreció cobijo en su cabaña, al menos hasta que su grupo le echase de menos y volviera para buscarle. Así pues, el señor Prado y su visitante se encaminaron hacia la cabaña. Al llegar allí, Dutch Smirchin les dijo al señor Prado que estaba dispuesto a relatarle toda su historia, con pelos y señales, después de la cena, ofrecimiento que agradó enormemente al señor Prado, quien lo aceptó de buena gana. No obstante, no todo parecía estar en orden, pues a Lobo, el perro de caza del señor Prado, parecía inquietarle, hasta extremos espeluznantes, la presencia de Smirchin, pero su cincuentón amo atribuyó tal reacción al mero hecho de que Smirchin era un completo desconocido para el animal, y es algo normal que los perros reaccionen con temor y desconfianza ante la presencia de un extraño. Estúpido perro. ¡Qué ladridos más desesperados! Claro, al estar acostumbrado a estar solo en mi compañía. Durante la cena, y para sorpresa del señor Prado, Smirchin no pronunció ni una sola palabra, pero lo que sí hizo fue mirarle fijamente mientras comía, al tiempo que en su rostro se dibujaba una sarcástica sonrisa. Al concluir la cena, el visitante comenzó, tal y como había prometido, el relato de sus aventuras desde que abandonara sus estudios en San Petersburgo, que en la juventud de Smirchin aún se denominaba Leningrado, hasta el encuentro con su ahora anfitrión, hacía tan solo unas horas. Abandoné mis estudios en Leningrado cuando tenía 25 años, allá por 1976. No hacía mucho que acababa de obtener el doctorado en filología, una especialidad que siempre me fascinó, especialmente la hispánica.
Por este motivo he realizado innumerables viajes a este país con el propósito de recorrer una región española entera en cada uno de ellos. De manera que cuando haya realizado alrededor de 20 viajes, habré completado mis conocimientos sobre España, una vez que haya visitado toda su geografía. En los 10 viajes que he realizado hasta la fecha, he recorrido Andalucía, La Mancha, Murcia, Valencia, Aragón, Navarra, Euskadi, Cantabria, el Principado de Asturias y ahora Galicia, una de las regiones que más deseaba visitar de su país. Desgraciadamente, durante la corta excursión que el grupo de turistas en el que yo me hallaba realizó en este espeso bosque, tuve la desgracia de dejarme llevar por mi pasión hacia esta tierra, embriagándome con la visión del majestuoso bosque gallego, pasando horas y horas contemplando el paisaje que tiene ante mí. Cuando quise darme cuenta, el grupo ya se había marchado sin percatarse de mi ausencia, dejándome solo en estos parajes para mí desconocidos. En esta situación, resolví emprender la búsqueda de algún lugareño que pudiera ofrecerme cobijo temporalmente, dado que poco podría hacer quedándome allí. Al cabo de algunas horas, cuando ya anochecía, oí como usted recogía aquellos frutos y sin dudarlo ni por un instante me dirigí a la dirección del sonido que percibía. El resto ya lo conoce. El señor Prado, quien parecía haber olvidado el extraño comportamiento de su invitado durante toda la cena, quedó tan satisfecho del relato del forastero que, sin pensárselo 2 veces, le hizo gastar más aún su garganta en responder a las preguntas que, sobre otros aspectos de su vida, le formuló su anfitrión. Al fin, el señor Prado concluyó sus preguntas y los 2 ocupantes de la cabaña se fueron a dormir. El señor Prado en el piso de arriba, Dus Smiersen en el piso de abajo. Lo que ignoraba el señor Prado era que aquella noche iba a tener las más espantosas y aterradoras pesadillas, en las que el rostro de Dus Smiersen, luciendo la misma sarcástica sonrisa que durante la cena, le lanzaba terribles amenazas, anunciando, sin piedad, la destrucción de la paupérrima cabaña y la del propio Prado. Este, en sueños, o al menos eso era lo que le parecía, comenzó a sentir un calor intenso, el calor de las llamas del fuego. Al día siguiente, acertaron a pasar cerca de aquel lugar un trío de leñadores que regresaba al no muy lejano pueblo de Teseiro, después de haber cortado una apreciable cantidad de leña en el bosque, cuando vieron a un perro que se acercaba a ellos aullando terriblemente. Se trataba de Lobo. ¿Qué le ocurre a este perro? Parece como si quisiera que le siguiéramos. Los leñadores, intrigados, siguieron al aterrorizado Lobo a través del bosque, hasta llegar a un montón de madera calcinada, que antes había sido una cabaña, de la que tan solo quedaba en pie una pared. Hay que avisar a los del pueblo.
Los 3 leñadores, seguidos por Lobo, corrieron hacia el pueblo, de donde regresaron con un pequeño grupo de 5 personas, entre ellas un sacerdote. Al llegar a los restos de la cabaña, el sacerdote se fijó en la pared que todavía quedaba en pie. Estaba prácticamente intacta, salvo por una pequeña zona quemada. Al observar con mayor atención dicha zona, el sacerdote advirtió que las partes calcinadas de la pared formaban un mensaje que el clérigo no dejó de leer. Por todos los santos del cielo. Hoy es... Las partes quemadas de esta pared forman palabras inteligibles. Dice, de esta forma perecerán cuantos insensatos se atrevan a compartir su techo con Tuch Smirtsen. Yo conozco el significado de este nombre, pues desde hace años estudio por afición la lengua rusa, habiendo llegado a poseer un amplio conocimiento sobre la misma. Os revelaré, por tanto, el significado de este terrible nombre. La palabra rusa sin quiere decir hijo. Smert significa muerte. Y Tuch es una palabra que significa espíritu. He aquí el significado del nombre de quien este desdichado tuvo la desgracia de cobijar. El espíritu, hijo de la muerte. Ante estas afirmaciones del sacerdote, los lugareños que habían acudido a hacerse cargo del cadáver del señor Prado se espantaron, huyendo hacia el pueblo sin preocuparse más del muerto. Ya solo se preocupaban de sí mismos, cuidadosos de no recibir jamás la visita de Tuch Smirtsen. No, definitivamente, la vida no trató nunca bien al señor Prado. Cuídense de no recibir nunca en su casa a Tuch Smirtsen. Ya saben de quién se trata, según el miembro del Club Historias, David Maraña Fernández, el autor de La visita de Tuch Smirtsen. En nuestro próximo programa finalizaremos el 4º ciclo dedicado a originales enviados por miembros del Club Historias, por los oyentes de Historias. Y, tras este programa, prepárense, iremos al centro de la Tierra con Julio Verne. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Advertencias
y la visita de Dutch Smirsing. Intérpretes: Juan José Plans, Roberto Cruz, Rodolfo Poveda, Lourdes Guerras, José Antonio Ramírez, Emilio Laera y Javier Lostalé. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección: Juan José Plans.